la clase del día de hoy. Comparto pantalla. Bueno, hoy vemos la segunda y última parte de dinámico de los fluidos básica, que es lo que estuvieron viendo como ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli ya lo estuvimos viendo en la parte en la clase anterior, que bueno, básicamente nos da una ecuación o una aproximación de que la energía es constante, la energía en un determinado punto es igual a una constante. Estos son términos de energía potencial, la energía de flujo y la energía cinética. Habíamos visto que se la puede expresar de distintas formas esta ecuación de Bernoulli. Una de ellas era en términos de altura, en términos de presión y en términos de energía específica. Dependiendo en qué nos soliciten en el problema, podemos aplicar cualquiera de estas, que son todas ecuaciones equivalentes, pero después ustedes pueden adoptar una que les resulte más cómoda para trabajar a ustedes. A mí la que más cómoda me resulta es trabajar la ecuación de Bernoulli en términos de altura, porque justamente es una manera bastante práctica de ver o de entender las magnitudes, ya que quizás en otro término de presión o en términos de energía específica, se pierde un poco la magnitud si esa presión es mucho o poco. En cambio, de esta manera, en términos de metros de columna de agua, uno puede tener una mayor idea de cuál es la magnitud de esa energía. Habíamos visto la ecuación, las limitaciones a esta ecuación de Bernoulli, o lo que viene a ser este tipo de hipótesis. Y bueno, básicamente eran las hipótesis de que es un flujo sin fricción y sin pérdida de carga, es decir, que es un flujo ideal, que es un flujo que no se extrae ni se adiciona energía, pero vimos que hay una modificación de esta ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de la energía, en la cual podemos considerar cuando tenemos turbinas o bombas. Después también analizamos que es un flujo estacionario, que tiene que ser un flujo incompresible, que es válido para la misma línea de corriente, pero también analizamos que cuando es un flujo irrotacional, podemos asumir que la ecuación de Bernoulli es igual a la misma constante en todas estas líneas de corriente paralelas, y sin transformaciones de calor, porque bueno, acá hay dos cuestiones. Una de ellas está asociada a la pérdida de carga, y la otra transformación de calor está asociado a que cuando uno adiciona calor o quita calor al fluido, se produce una variación de la densidad del fluido, y bueno, y una de las hipótesis era que el flujo era incompresible. Así que también tenemos que tratar de que el fluido también sea incompresible, es decir, que no varíe la densidad. Y por último, que sea fuera de las capas límites y estelas, porque bueno, acá es todo un sector donde tenemos mucha turbulencia y no se cumplen estas hipótesis. Habíamos analizado lo que era la línea de gradiente hidráulico, que básicamente era la suma de la energía potencial más la energía de flujo o energía de presión, y de hecho hicimos una gráfica de esto mismo, analizando punto por punto cómo sería el dibujo de la línea de energía ideal, la línea de energía real y la línea piezométrica o línea de gradiente. Analizamos también lo que es la ecuación de continuidad, que básicamente la masa que entra es igual a la masa que sale, y como analizamos un flujo que es incompresible, podemos decir también que la densidad es una condición necesaria, es que las densidades sean constantes, por lo que esto que es la ecuación de continuidad, es decir, que el flujo, la masa que entra es igual a la masa que sale, podríamos decir que es un equivalente, que el caudal que entra es igual al caudal que sale, o que el caudal es igual a una constante. Esto, si es una única salida y una única entrada, podemos simplificarlo como V1 por A1, que es velocidad 1, es igual a la velocidad 2 por el área 2. Y bueno, la ecuación de conservación de la masa en mecánica de los fluidos, y cuando el flujo es incompresible, la denominamos como ecuación de continuidad. Todo esto que estamos viendo ahora es un pequeño repaso de la clase anterior, por si ha quedado alguna duda, para refrescar un poquito los conceptos. Después vimos también lo que es presión en el punto de estancamiento, que básicamente cuando analizamos la ecuación de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente, si esa línea de corriente llega a un punto donde
la velocidad es igual a 0, ahí se produce la mayor presión porque toda la energía que es cinética se transforma en energía de flujo, es decir, en energía de presión. Habíamos analizado, de hecho, el caso del tubo de pitot de un avión. Bueno, esta es la gráfica que habíamos analizado en la clase anterior, donde teníamos la línea de energía ideal, la línea de energía real y la línea de gradiente hidráulico, y para ello habíamos usado también la ecuación de continuidad. Un poco estamos repasando las ecuaciones que vimos porque tiene una mayor maduración ahora que ya hicieron algunos ejercicios en la clase anterior, entonces podemos saber o entenderlo de mejor manera estos conceptos. Después también habíamos visto que cuando la ecuación de Bernoulli contempla adición de energía o extracción de energía, para eso tenemos que usar una ecuación modificada que en realidad se denomina ecuación de la energía. Este es en un flujo estacionario e incompresible, y está todo en términos de carga, o también denominado términos de altura. Entonces acá tenemos Z en 1, que es la posición en 1, más la presión en 1, P sub 1 sobre 2 por G, más la velocidad en 1, V sub 1 al cuadrado sobre 2 por G, más todo esto es la energía de la que aporta la bomba, menos la energía que podría llegar a quitar una turbina, y menos la energía perdida por la pérdida de carga, es igual a la energía en un punto 2, es decir, a Z2 más P sub 2 sobre 2 por G, más V2 al cuadrado sobre 2G. Es decir, que la ecuación de Bernoulli, que era que la energía mecánica, que está acá en este primer término, es igual a una constante, eso se mantiene constante siempre y cuando no tengamos algún elemento que transforma la energía mecánica en otro tipo de energía, que puede ser, por ejemplo, energía eléctrica o viceversa, que transforma energía eléctrica y aporta energía mecánica al flujo. Y si no, lo que tenemos que hacer es incorporar estas cuestiones que son estos términos que son de energía, de bomba, energía de turbina, y ya sabemos que existen, no sabemos todavía cómo calcular a las energías perdidas o disipadas. Que también, dicho sea de paso, hay dos tipos de energías perdidas. Una se refiere a lo que son pérdidas por fricción, y la otra son lo que se refiere a lo que son pérdidas localizadas en algunos elementos puntuales de la conducción. Bueno, esto es algo nuevo, no lo habíamos visto en la clase anterior, el factor de corrección de la energía cinética, que sí, el factor de corrección de la energía cinética seguramente lo vieron en la teoría. Esta simplificación, donde la velocidad al cuadrado sobre 2G, en realidad Coriolis determinó que no es tan exacto, no es tan así, ya que no es lo mismo la velocidad al cuadrado la velocidad promedio al cuadrado sobre 2G, que cada una de estas velocidades, la sumatoria de cada una de estas velocidades elevada al cuadrado. Es así que determinó que este coeficiente de Coriolis, que así lo llamó al alfa, es igual a 2 cuando el flujo es laminar, y a un valor que varía entre 1,04 y 1,11 para flujo turbulento. En la generalidad de los casos nosotros vamos a hacer una abstracción de esto y vamos a considerar que el coeficiente de Coriolis es directamente igual a 1, y eso va a ser básicamente por dos razones. Una de ellas es que el coeficiente, que en general los flujos siempre son cercanos a 1, es decir, siempre el flujo es turbulento, entonces podemos decir que se aproxima bastante esta constante a 1. Y en segundo lugar, que cuando el flujo es laminar, las velocidades también son muy bajas, entonces podemos decir que el término de la energía cinética es una energía bastante menor en cuanto a magnitud, comparándolo a las otras energías, entonces como que no tiene mayor incidencia si lo ponemos un 1,1 o un 2, así que haciendo uso de esos dos casos, o esas dos situaciones, es que lo adoptamos como el coeficiente de Coriolis igual a 1. Pero bueno, si en algún problema le especifican un coeficiente de Coriolis particular, o hacen referencia a eso, o bien si es un flujo laminar, entonces podrían utilizar un coeficiente de Coriolis igual a 2 o igual a 1,1, dependiendo del caso. Así que bueno, ¿se entiende entonces esta parte del coeficiente de Coriolis? Sí, profe. Sí. Bueno, en resumen, sepan que existe, sepan que pueden llegar a utilizarlo, pero si asumen que es igual a 1, en un principio no sería un error, salvo que se solicite lo contrario.
Habíamos definido también en la clase anterior lo que era la energía mecánica, que básicamente los tres términos de la energía mecánica son la energía potencial o energía de posición, la energía de flujo o energía de presión y la energía cinética. Estos son los tres términos que aparecen como energía mecánica. En rigor de verdad, solamente es energía mecánica, la energía potencial y la energía cinética. La energía de presión no es, en términos estrictos, una energía mecánica, pero cuando un flujo tiene una determinada presión, nosotros podemos transformar esa presión del flujo en energía, de alguna manera, en energía aprovechable, es decir, podemos hacer rotar un eje gracias a la diferencia de presión. Entonces se asume que lo podemos manejar incluso como un término más de la energía mecánica. En resumen, energía mecánica solamente es posición y velocidad cinética, pero se puede asumir también como energía mecánica debido a su comportamiento y a lo que le aporta al fluido. Así que bueno, el rendimiento de esa energía mecánica, cuando uno puede aportarle energía a un fluido para llegar de una situación 1 a una situación 2, o de una situación 1 quitarle energía y llegar a una situación 2, es que se tiene el rendimiento. El rendimiento o eficiencia, la eficiencia mecánica, es igual a la salida de energía mecánica sobre la entrada de la energía mecánica. Analicemos primero este caso. La salida de la energía mecánica, acá está haciendo referencia cuando se bombea y sale acá. Acá vamos a tener un aporte de energía mecánica. Ese aporte, ese extra de energía mecánica, comparando la situación 1 con la situación 2, es lo que va en este primer término superior. Mientras que en el denominador va lo que realmente le aporta la bomba, que sería la energía mecánica en el eje que está rotando para darle presión o darle energía a este fluido. En contraposición, acá en el caso de la turbina, acá la salida de energía mecánica va a ser justamente lo que tiene la energía mecánica que tiene este eje que está girando o que está rotando acá, mientras que la entrada de energía mecánica es la energía que tiene el flujo de agua, es decir, cuando pasa de la situación 1 a la situación 2, el delta ese de energía es lo que termina absorbiendo la turbina. Esa es como una primera expresión general. Ahora vamos a ver otras situaciones un poquito más completas, que son las que nosotros analizamos, que una de ellas es la energía o la eficiencia de una bomba. La eficiencia de una bomba, entonces en términos conceptuales, ustedes imagínense, en el numerador que va el aumento de energía en el fluido, es decir, el aumento de energía mecánica en el fluido. Ustedes ya saben que la energía mecánica, ¿a qué hago referencia cuando digo energía mecánica? A su energía cinética y su energía de altura. ¿Cómo se llama? Potencial. Exactamente, a las tres energías. Ya dijimos que a partir de ahora asumimos como energía mecánica a las tres energías, a la potencial, a la cinética y a la energía de presión. Entonces, comparando la situación 1 con la situación 2, si restamos la diferencia de estos dos, el aumento ese de energía mecánica va acá en el denominador, es lo que realmente termina aprovechando el fluido de esta situación 1 a la situación 2, y lo que el eje que está girando acá, la energía que se le está aplicando a ese eje para que gire, es la energía que va acá en el denominador. Ustedes imaginen que hasta ahora solamente hemos hablado de energía mecánica, nunca hemos hablado de energía eléctrica. Entonces repasemos, la eficiencia de la bomba es el aumento de energía que tiene el fluido, estamos hablando de energía mecánica, el aumento de energía mecánica que tiene el fluido para pasar de la situación 1 a la situación 2, sobre la energía mecánica aplicada sobre este dispositivo, que en este caso es una bomba. Pero ustedes, en la generalidad de los casos, van a ver en los problemas y en la vida cotidiana, en la vida profesional, cuando reservan ejercicio, que siempre está asociado a una determinada energía eléctrica. Es decir, ustedes tienen una energía eléctrica o potencia eléctrica y quieren asociarlo eso a la energía que se le aporta al fluido, a la energía mecánica. Entonces, eso es un rendimiento combinado que combina justamente la energía de la bomba más la energía del motor que hace girar a la bomba. Vale decir que yo le aporto una cierta energía eléctrica a ese motor y el motor hace girar el eje
donde está aportando energía mecánica, y esa energía mecánica aportada a través de un eje que está rotando hace que se incremente la energía mecánica del fluido. En resumen, esta es la ecuación que vale. El rendimiento de este conjunto bomba-motor es igual al aumento de la energía mecánica en el fluido sobre lo que le aportamos, que es la entrada de energía eléctrica a la bomba. También se podría calcular este como el producto entre el rendimiento de la bomba por el rendimiento del motor. ¿Alguna duda de esta parte, de este tipo de eficiencia? Disculpe, profesor, No, esta salida de energía mecánica no me quedó muy claro qué era la entrada de energía mecánica. No sé si Bueno, lo podría explicar de nuevo. bueno, perfecto. A ver, esto sí es muy importante que lo comprendan bien, así que me parece muy bueno que hayas preguntado, Juan. Vamos, entonces suponete vos dos dispositivos. Uno de ellos es un motor y el otro es una bomba. Los dos están asociados a través de un eje que rota, ¿sí? Bueno, cuando uno le aporta energía eléctrica a ese motor te da como resultado de ese aporte de energía que rote un cierto eje, ¿sí? Entonces hemos transformado energía eléctrica en energía mecánica, que es un eje rotante. Hasta ahí vimos solamente lo que es el motor, no vimos lo que es la bomba. A su vez, entonces ahí ya cerramos una primera parte. A su vez tenemos la bomba, que la bomba recibe, imaginen ustedes un eje que está fijo, un eje que puede rotar pero que está fijo, y que alguien o algo hace que ese eje rote, y ese eje está adosado a algún tipo de cazuela, algún tipo de forma o de dispositivo que hace que le incrementa presión al fluido. Entonces, en este segundo caso, está recibiendo alguna energía mecánica, puede ser una persona que esté rotando ese eje, y está convirtiendo eso en energía mecánica en el flujo. Es decir, quizás acá está la velocidad igual a cero, la presión atmosférica, acá velocidad igual a cero, presión atmosférica, sin embargo, tiene mayor energía mecánica porque tiene mayor altura. Tiene una energía mecánica 45 metros y estaríamos hablando en términos de carga. Entonces son dos situaciones distintas. Uno es el motor que recibe energía eléctrica y transforma en un eje rotando. Y el otro es la bomba que recibe algo que hace que rote ese eje y lo transforma en energía potencial en el fluido. Nosotros siempre vamos a trabajar en casos, cuando analizamos bombas comerciales, y vamos a tener abstracción de la situación intermedia. Es decir, nunca vamos a ver cuál es la potencia que está generando el motor, es decir, cuál es la potencia que está haciendo rotar ese motor, esa bomba, y cuál es la potencia o energía que hace que la bomba esté rotando. Es decir, ese paso intermedio lo estamos perdiendo y solamente llegamos de la energía eléctrica a la energía potencial. Entonces tenemos dos elementos. Este es la bomba, perdón. Este es el motor y este es la bomba. Esto acá tiene un eje y acá puede tener aspas, puede tener cualquier otra cosa que dé presión en el fluido. Y acá el motor tiene un eje. Bueno, entonces lo que hacemos es, nosotros le aportamos energía eléctrica al motor. ¿Y qué es lo que sale del motor? Del motor sale, acá hace que esto esté rotando. A esto lo vamos a llamar energía mecánica. ¿Pero qué es energía mecánica? Es energía mecánica que es un eje que está rotando. Por otro lado, tenemos una bomba que recibe una energía mecánica. Entonces,
para pasar, bueno, recibe una energía mecánica y hace que el fluido que estaba en una situación 1, esta es la energía mecánica 1, pase a, mediante esto, a una energía mecánica 2. Entonces esto, que tenía una primera energía mecánica del eje, esta de acá, tenga un incremento de su energía mecánica. ¿Sí? Entonces acá hay una doble eficiencia. La eficiencia del motor y la eficiencia de la bomba. Creo que se está entendiendo. Bueno, la eficiencia del motor dice, lo que vos estás aportando acá es la energía que es aprovechable, entonces la eficiencia de la bomba sería la energía mecánica producto de que este eje está girando, y acá abajo sería en el denominador la energía eléctrica que uno tiene que aportar. Si quieren lo podemos llamar entrada. La entrada de energía eléctrica y la salida de energía mecánica. Mientras que acá tenemos una determinada entrada de energía mecánica en el eje, esta es entrada, y acá tenemos una salida de energía, esta es energía mecánica en el fluido. Esta es una salida. Esta energía mecánica en fluido no sería esta M2, sino que sería el delta de energía mecánica, es decir, la energía mecánica que realmente es aprovechable. El motor puede tener su rendimiento, por ejemplo, que acá dicen el rendimiento del motor es de un 80%, 85%. Este es el rendimiento del motor, mientras que puede decir el rendimiento de la bomba es de un 80%. Pero cuando uno va en los casos de la práctica, ¿qué pasa? Generalmente el motor está adosado a la bomba, es decir, cuando uno compra una bomba, le llaman una bomba o una electrobomba, ya directamente es el motor más la bomba. Claro, profesor, justo le iba a preguntar, digamos, que el eje del motor es el mismo eje de la bomba de práctica. Exactamente, pero son conceptos distintos. Este es netamente mecánico y este es eléctrico. Ustedes comercialmente cuando vayan van a encontrar que el motor viene adosado a la bomba, pero no siempre es así. A mí me pasó en un caso que estuve en un proyecto de generación hidroeléctrica en el cual teníamos toda la obra hidráulica resuelta, incluso hasta llegar a la turbina. Y se tenía la turbina, pero lo que no se tenía era el generador. Es decir, solamente teníamos una parte de esto y le estaba faltando la otra parte. ¿Se entiende? Es decir que estos, cuando los compramos comercialmente, pueden venir juntos los dos, pero puede ser casos que no estén juntos los dos. Entonces, el rendimiento de este complejo, motor-bomba, ¿a qué va a ser igual? A lo que realmente es aprovechable, que es esto que está acá, que es la energía mecánica en el fluido. Le llamamos salida porque es algo que se le está saliendo de este dispositivo. ¿Sobre qué? Cuando estamos hablando de todo el dispositivo en conjunto, sobre esta energía eléctrica. Sobre la energía eléctrica de entrada.
¿sí? Entonces ustedes cuando calculen siempre la potencia de esta combinación van a tener la cantidad de watts que uno le agrega en el denominador, y en el numerador van a tener la energía que se le aporta realmente al fluido. Esto también se puede calcular si yo tuviera comercialmente este y este de acá, esos dos rendimientos, ese es igual al rendimiento del motor por el rendimiento de la bomba. Bien. ¿Alguna duda de esto? No sé si quedó claro ahora. A mí sí me quedó claro. Perfecto. Buenísimo. Pero claro, Fantástico. Entonces acá como que aparecen muchos tipos de energía que capaz que llega a confundir, pero es bueno que ustedes sepan que el del motor, es simplemente transformar la energía eléctrica en algo que rota, y la bomba es algo que rota en energía en el agua. Y nosotros estamos analizando finalmente la eficiencia de este bomba motor. Muchas veces van a escuchar que dicen la bomba o la electrobomba, y ese ya tiene a la combinación esta de bomba más motor, pero puede que no sea así. Después tenemos también, por otro lado, la eficiencia de la turbina, que la eficiencia de la turbina es necesario que lo expliquemos acá porque veo que es un poquito complejo. Tenemos la eficiencia de la turbina, tenemos acá un dispositivo, acá. Esta es la turbina. ¿Y para qué sirve la turbina? ¿Qué hacen al incluir una turbina en el flujo? al flujo, profe, La le turbina quita presión. comprime Perdón, no sé, se superpuso, no escuché. Yo que por decía lo que, bueno, al general. flujo. Habla Adrián, habla tranquilo. A ver, Adrián. No, ya había hablado, ¿no, no se escuchó? Que justo habló No, también. Sí, sí, ¿puedes repetirlo? claro, no. Decía que, bueno, la turbina le quitaba presión al fluido, decía. ¿Qué era lo que preguntó? No sé. Sí, bueno, pero no se usa la turbina para quitarle presión al fluido, lo que se usa la turbina es para generar energía eléctrica. Entonces tenemos una turbina adosada a un generador. Acá tiene, entonces, la turbina básicamente, ¿qué es lo que pasa? Ustedes imaginen que acá tienen un conducto donde viene un fluido, pasa por acá y hace rotar a este eje. Entonces acá tenemos, esto que está acá es energía mecánica del agua. Sería el delta de energía mecánica, que sería la situación 1 menos la situación 2, que cuando el agua ya queda acá abajo, ¿no? La diferencia de esos dos. Y esto te produce acá una determinada energía mecánica que hace que esto rote. Determinada energía mecánica, si quieres llamarlo salida, porque está saliendo de este sistema. Cuando analizamos el rendimiento de la turbina, esto igual a qué es. O sea, en el denominador va la energía que estamos aportando, es decir, va la energía mecánica del agua, del fluido, que también lo podemos llamar de delta energía mecánica de entrada, y en el numerador va la energía mecánica a la salida, es decir, en el eje este que está rotando propio de la turbina. Después este eje está adosado, acá así, al eje de un generador. Acá tenemos una determinada energía mecánica entrada, y ¿qué es lo que hace el generador? Al girar esto produce una determinada energía eléctrica.
Si quieren, le podemos llamar a la salida, porque es algo que está saliendo del sistema. Entonces, este tiene su propio rendimiento, el rendimiento del generador. Siempre el rendimiento va a ser salida sobre entrada. Es siempre salida sobre entrada. Y ahí se ve, dependiendo del caso, qué es lo que estamos analizando. En el generador va a ser, a la salida tenemos energía eléctrica a la salida, y en el denominador tenemos, o la entrada sería energía mecánica a la entrada, que puede ser en el eje. Entonces, también pueden ser distintos tipos de rendimientos. Supongamos que este sea de un 75% y este sea de un 80%. Yo, si quiero calcular el rendimiento conjunto de qué, de la turbina con el generador, ¿quién me puede decir cómo lo calculamos? ¿Qué iría en el denominador y qué iría en el numerador? En el numerador iría la energía eléctrica de salida. La energía eléctrica de salida, muy bien. Y en el denominador el delta de energía mecánica a la entrada. Y exactamente, Juan, acá iría el delta de energía mecánica del fluido, que es en la entrada. Entonces, para que ustedes recuerden siempre, siempre es salida sobre entrada, directamente. Si es turbina sola, hablamos de turbina mecánica, tenemos salida de energía mecánica, entrada de energía de agua. Si es generador solo, es salida de energía eléctrica, entrada de energía mecánica a través del eje. Y si es combinación de la turbina y el generador, entonces es la salida de todo este complejo, ¿cuál es? La energía eléctrica, y la entrada de todo este complejo es el delta de energía mecánica del fluido. Bueno, en este caso, que es el 75% y este sea 80%, ¿cuál va a ser el rendimiento conjunto de la turbina y generador? El producto. El producto de estos dos, que sería 0,75 por 0,8, sería 0,6. Es decir, el rendimiento de estos dos sería de un 60%. Bueno, pero ustedes con su criterio van a tener que ver en la vida profesional, cuando le hablen de turbinas, si se refieren al complejo turbina-generador o solamente a la turbina. Esto no tiene por qué necesariamente estar combinado. Hay veces que sí, hay veces que no, o hay veces que uno cuando pide una cotización le dicen tal turbina con tal generador y la eficiencia global del sistema, que es esta de acá. Pero puede decir, no, yo quiero cambiar el generador porque necesito otra característica, entonces podría cambiar el generador, y al estar usado a la misma turbina hay que ver cuál es el nuevo rendimiento. Bueno, ¿se entendió este concepto de rendimiento de turbina? Sí, sí se entendió. Sí, profe. Buenísimo. Pero bueno, eh, entonces acá tenemos, bueno, ya hemos llegado a que la eficiencia turbina-generador, acá aparece como turbogenerador, dice, es la salida sobre la entrada. La salida es energía eléctrica. ¿Y la entrada qué es? Disminución de energía mecánica en el fluido. La disminución, o es el delta este de energía. Esto siempre le va a dar un valor entre 0 y 1, y esto siempre va a ser un valor positivo, ¿sí? Acá ustedes, al delta de energía, tienen que ponerle este valor absoluto para que siempre quede positivo esto del rendimiento. Igual ahora hacemos ejercicio y ahí lo vamos resolviendo. Este es un primer problema, que vamos a hacer una captura y lo vamos a resolver por aparte.
Bueno, acá calculador en mano, y vamos resolviendo este problema, que dice lo siguiente. Se bombea aceite con una densidad relativa de 0,92 a 5,3 litros por segundo, por medio de una bomba centrífuga desde un tanque de abastecimiento a un tanque ubicado arriba del otro tanque. Es decir, se bombea desde acá, que debe tener un tanque, hasta acá, que está otro tanque. Los manómetros colocados en la tubería de succión punto S y descarga punto D indican una presión de menos 35 kilonewtons sobre metro cuadrado y 550 kilonewtons sobre metro cuadrado. O sea, acá tenemos un manómetro y acá también tenemos otro manómetro. Cuando la distancia vertical entre ambos puntos es de 10 metros. Si los diámetros de la tubería de succión y descarga son de 5 centímetros y 7,6 centímetros, respectivamente, calcule la potencia suministrada por la bomba, suponiendo un 75% de eficiencia total de la bomba. Calcule la potencia suministrada por la bomba. Bien. Bueno, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué podríamos plantear en este ejercicio? ¿Cómo lo encararíamos? Habría que empezar planteando la ecuación, o sea, la de las energías. Exactamente. Planteamos la ecuación de la energía, bastante similar a la ecuación de Bernoulli, que decimos que Z en D más P sub D sobre ρ por G, vayan haciéndolo en su casa, más B sub D al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, acá más, en realidad acá para ser consecuentes con la física de esto, tendríamos que hacer el término inicial, el primer término, pongamos ZS, es decir, acá en el punto inferior, más P sub S sobre ρ por G, más B sub S al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más el H de la bomba, menos el H de la turbina, y menos el H de las pérdidas, es igual a la situación acá en 2, que es ZD más P sub D sobre ρ por G, más B sub D al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bien. Comencemos con esto. Acá los manómetros están, los manómetros de los datos que tenemos, nosotros tenemos el dato de P sub S, tenemos el dato de P sub D, conocemos el delta este de H, entonces conocemos el ZS, el ZD, y B sub S y B sub D no estamos tomando la velocidad o la presión en el tanque, sino que estamos tomando en la cañería. Es decir que hay que calcular la velocidad en esos dos puntos de la cañería. Después, en este caso, no tenemos turbina y como es un fluido ideal, no tenemos pérdida tampoco, solamente tenemos una altura aportada por la bomba. De este problema, ¿qué vamos a hacer? Es despejar este H de la bomba. Entonces hacemos el H de la bomba es igual a, tenemos ZD menos ZS, tenemos más P sub D menos P sub S sobre ρ por G. Y Profe, disculpe, ahí arriba está el caudal, porque no veo bien la fotito. sí, dice que se bombea a 5,3 litros por segundo. 5,3 litros por segundo sería el caudal. Bueno, esto más B sub D al cuadrado menos B sub S al cuadrado
sobre 2 veces la gravedad. Bueno. HB, acá ¿cuánto les dieron estos valores? El ZD menos el ZS son 10 metros. El segundo término, este de presión, ¿cuánto es? ¿585 kilopascales? Bueno, pero acá, teniendo en cuenta la densidad de la gravedad, ¿cuánto sería? Ah, bien. $64,82 me da. Bueno, 64,8 metros, imagino que son metros de columna de agua. Sí. Bien, y acá que tenemos B sub D y B sub S. ¿Cómo calcularon esto? ¿Qué otra ecuación pueden utilizar? Con la ecuación de continuidad teniendo el caudal ahí arriba, tenemos Exactamente. Tenemos que el caudal es igual a constante y es igual a B sub 1 por el A sub 1 y es igual al B sub 2 o B sub D por el A sub D. Este B sub S por el A sub S. Y a ustedes, como le dan el diámetro en ambos puntos, conocen el A sub S, conocen el A sub D y pueden determinar cuáles son estas velocidades. El que las calcula me puede decir cuánto es. Tenemos la tubería de succión y la tubería de descarga. La tubería de succión es más finita en cuanto a diámetro que la tubería de descarga. Entonces tendría que ser esta mayor que la B sub D. ¿Cuánto les dio eso? El caudal es 5,3 litros por segundo. Profe, la velocidad en S me da 0,106. Tan bajita, che. Sí, va, yo pasé los litros a metros cúbicos y se hace chiquito, creo. Y en B y en D. Porque la sub S, ¿cuánto es? Pi por 0,05 al cuadrado dividido 4. Este es 1,96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el Ah, caudal, no, profe, claro, tiene un error, el mío está mal, el resultado que le di está mal. ¿cuánto es entonces? Acá tenemos 5,3 dividido 1000 y eso dividido 1,96 a menos 3 le da 2,7 metros por segundo. Acá este da 2,7. Sí, Y ahora, ¿y el B sub D sí, cuánto porque es? puede ser que dé 1,17. Puede ser, tiene que ser menor, así que 1,17 metros por segundo. Gracias, José. Ahora, entonces, si reemplazamos acá esos valores, ¿cuánto nos da?
Menos 0,30 me da. Menos 0,30. Bueno. ¿Recuerdan en las diapositivas que vimos hoy? Que también un poco despreciábamos el coeficiente de Coriolis porque el término de energía cinética era, digamos, bastante menor que los otros términos, y acá vemos que el término de energía cinética también se cumple que es bastante más chico en magnitud que la energía potencial y que la energía de flujo. Bueno, acá, más allá del signo negativo, bueno, siempre está en términos absolutos menor magnitud. ¿Así le dio el 0,30? Sí, profe. Buenísimo. Entonces podemos calcular ya cuál es la altura de la bomba. Comúnmente se le llama de esa manera a la altura que tiene que aportar la bomba, que es 10 metros, más 64,8, menos 0,3, y eso le da 74,5 metros. Entonces, cuando ustedes van a pedir una bomba para este caso, tienen que especificar cuál es el fluido, tienen que especificar cuál es el H de la bomba, cuál es el caudal que tiene que bombear, y por lo general cuáles son las condiciones en las que tiene que estar expuesta. Lo del fluido es más que nada para ver cuestiones de corrosión, etcétera, etcétera, cavitación. Y las otras condiciones son, por ejemplo, si es en un pozo profundo, entonces la bomba está totalmente sumergida. Después puede ser una bomba vertical, puede ser una bomba horizontal, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es importante es que como ustedes van a ser ingenieros electromecánicos, directamente ustedes van a especificar cuál es esta potencia de la bomba. Entonces la potencia de la bomba, creo que lo vieron en física, cómo calcular la potencia de la bomba, o me equivoco. No es energía sobre tiempo. No. Bueno, en la realidad sí, pero la potencia de la bomba la calculamos como la densidad, por la gravedad, por el caudal y por la altura. Todo esto es la potencia de una bomba que sería ideal. Entonces la potencia ideal sería ρ por G por Q por H. Y ahí ustedes pueden calcular cuál es la potencia esta. Me dicen cuánto le da. Acá recuerden que esto es aceite. ¿Cuánto les da esto? Puede ser que dé 3.563,6. Sí. 3.563,6. Esa sería la potencia. ¿Y la potencia en qué unidad está? Tenemos, Watt. ¿sí? Salina. Tenemos kilogramos por metro cúbico por metro segundo cuadrado por metros cúbicos sobre segundo y por metros. Así está bien. A ver, es kilogramos metro cúbico, metros sobre segundo cuadrado, metros cúbicos sobre segundo y metros. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, todo esto es Newton. Este se anula con este. Newton me queda por metro es Joule, sobre segundo es watts. Entonces todo esto son watts, o bien 3,56 kilowatts.
Listo. Acá nos preguntan, nos dice, si los diámetros de tubería de succión y descarga son de tanto, calcule la potencia suministrada por la bomba. Y nos dan el rendimiento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo sigue el ejercicio? Como lo que vimos hace un rato. Lo deberíamos multiplicar por la eficiencia, ya que la Potencia es ideal. potencia que calculamos para un dividir. 100%. Bien, perfecto. Entonces acá dice que calcula la potencia suministrada por la bomba. Esta es la potencia ideal, es decir, esta es la potencia pura que necesitaría la bomba. ¿Sí? Esta es la potencia pura que necesitaría el fluido, es decir, la potencia o la energía de salida del fluido. Entonces, como nosotros ya vimos el rendimiento de la bomba, ¿cómo era? ¿Qué teníamos? En el numerador teníamos salida y abajo teníamos entrada. Podemos decir que arriba vamos a tener la potencia mecánica del fluido, que es esta de acá, y abajo vamos a tener la potencia necesaria que hay que abastecer a la bomba, o potencia consumida. Entonces, si despejamos de ahí, nos queda que la potencia de la bomba va a ser igual a la potencia ideal, es decir, si fuera una bomba que no tendría pérdidas, sobre el rendimiento. Y el rendimiento nos dan es del 75%. Calculan eso, ¿cuánto les da? Serían 3,56 dividido 0,75, queda 4,75 kilowatts. Bien, acá se ve que lo que hay que abastecer a la bomba, es decir, la energía que hay que darle, es mayor a la energía que termina aportándole efectivamente al fluido, es decir, en el medio hay una pérdida, y esa pérdida de energía está dado por la eficiencia de la bomba. Generalmente cuando se hacen estos tipos de trabajos y solicitudes, la potencia también se la especifica en HP. Así que bueno, después buscan bien la equivalencia entre kilowatts y HP, y acá calculan ustedes esto en tantos HP. Y se redondea para arriba. Pero bueno, eso ya lo vamos a hacer en un ejercicio integrador, vamos a hacer un ejercicio que tienen que adoptar bombas ustedes con determinada potencia en HP. ¿Alguna duda de este ejercicio? Profe, ahí esa potencia yo pensé que era la de la Profe, bomba, ¿cuál es la digamos, pero ahora la palabra. No sé, se cortó mucho. Pero bueno, quizás, no sé muy bien cuál es la pregunta, quizás acá un poco el ejercicio está confuso, porque acá habla de potencia suministrada por la bomba. ¿Sí? La potencia suministrada por la bomba, es decir, la potencia que efectivamente se le aporta al fluido, es esta de acá. Esta es la potencia que se le termina aportando al fluido. Y la potencia consumida, por eso acá lo escribí, lo puse como potencia de la bomba. Bueno, no lo puse, me parece. La potencia consumida, es decir, lo que hay que darle a la bomba para que pueda producir eso, según los datos del problema, es esta de acá. ¿Sí? Uno le da esta potencia a la bomba, que es la que consume, y termina dando como resultado esta potencia, que es la que efectivamente suministra, o la que efectivamente ingresa al fluido. ¿Se entiende? Ah, sí, profe, ahora sí. Ya ahora se me quedaba la duda. No sé si Allá iba por cuando ese lado la calculamos los duda. de... Sí, por ahí iba, por ahí iba. Gracias. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a otro ejercicio.
Bueno, acá les subo la presentación también para que tengan los resultados. Está la potencia de la bomba, que es 4,75 kilowatts, y pasado HP 6,37 HP, pero bueno, siempre tienen que ir por catálogo a la inmediatamente superior a esta, que puede llegar a ser unos 7 u 8 HP. Vamos a otro ejercicio. Que dice lo siguiente. Todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí. Creo que Celina tiene abierto el micrófono. Sí, efectivamente. Bien. Bueno, el problema este dice lo siguiente. El aire se dibuja en el túnel del viento utilizado para probar automóviles, como se muestra en la imagen. Determina la lectura del manómetro H, es decir, nos piden que determinemos esto de acá, cuando la velocidad en la sección de pruebas es de 96,6 km por hora. Probablemente esa velocidad es esta de acá, la equivalencia al sistema internacional. Determine en cuenta que hay una altura de 1 pulgada de aceite en la columna junto al agua en el manómetro. Este es aceite. Este es aceite. Y dice, determine la diferencia entre la presión de estancamiento en el frente del automóvil y la sección de prueba. Bueno, son dos partes. La primera parte que nos piden a nosotros es determinar cuánto es este valor de H. Así que bueno, para determinar ese valor de H, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner acá unos puntitos. Digamos que la presión en este punto es igual acá. Este va a ser 1, este de acá va a ser 2. La presión en 1, igual a qué va a ser. Acá tenemos una determinada presión, lo llamemos 3. No importa si el punto es ahí, si el punto es acá, si el punto es por acá, siempre y cuando esté dentro de este túnel de viento, la presión es esa. Vamos a dejar en distintos lugares la presión en 3, pero que es distinta a la presión acá afuera, y que es distinta a la presión de acá. ¿Qué presión vamos a tener en este punto? ¿Estancamiento? Exactamente, presión de estancamiento. Así que bueno, la presión en 1 es igual a la presión en 3 más, ¿qué? O sea, tenemos la presión en 3 como toda esta columna de aire, más ρ por G por H, esto es agua, entonces ρ water, ρg por H, que H es lo que tenemos que determinar. Y por otro lado tenemos que la presión en 2 es igual a la presión atmosférica más ρ del aceite por G por este de acá, no sé cómo lo podemos llamar, D, ρ por G por D. Bueno, si aplicamos Bernoulli entre 1 y 2, o sea, la presión en este punto es igual a la presión en este punto de acá en realidad, entonces la presión en 1 es igual a la presión en 2, esto es por lo que sabemos de estática de los fluidos, y de ahí tenemos que P sub 3 más ρ del agua por G por H es igual a la presión atmosférica. Bueno, acá la presión atmosférica, vamos a hacer la abstracción esta, vamos a trabajar con presiones manométricas, entonces podemos decir que la presión manométrica, esta es igual a 0, y acá tenemos densidad del aceite por la gravedad y por D, donde D es este de acá, que es 1 pulgada. De estos valores, este es conocido, este no conocemos, y la presión en 3 no conocemos. Entonces tenemos que hacer algo, como este es nuestra incógnita, tenemos que hacer algo para conocer la presión en 3. Bueno,
Acá lo que podemos aplicar es, ¿qué otro punto podríamos aplicar nosotros acá para determinar la presión? ¿Cuál otro se les ocurre? Acá veamos que este punto, el punto 4, es un punto que está lo suficientemente alejado de este punto, entonces acá la línea de corriente va a ir así, de alguna manera llega hasta ahí. Acá, alejado lo suficiente de esto, podemos decir que la velocidad es igual a 0, y la presión va a ser igual a la atmosférica. Entonces, trabajemos con Bernoulli entre 4 y 3. Aplicamos Bernoulli entre 4 y 3. ¿Y qué tenemos? No hay bomba, no hay turbina acá en esta parte, entonces tenemos Z4 más P sub 4 sobre Rho por G más B sub 4 al cuadrado sobre 2G es igual a Z3 más P sub 3 sobre Rho por G más B sub 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Si este 4 se encuentra en la misma línea o la misma elevación que 3, podemos decir que estos son iguales. La presión en 4 es la presión atmosférica, podemos anular, trabajamos con presiones manométricas. Y nos queda que la presión en 3 es una relación entre la velocidad en 3 y velocidad en 4. Pero a su vez la velocidad en 4 es igual a 0. Esto también es igual a 0. Entonces nos queda que la presión en 3, ya la podemos calcular. La presión en 3, acá lo calculamos como, así, como la presión en 3 sobre Rho por G es igual a menos la velocidad en 3 al cuadrado sobre 2G. Entonces ya podemos calcular cuánto es la presión en 3, ya que es dato del problema la velocidad en 3. ¿Cuánto le da eso? Calculen. Disculpe, profesor, ¿podría subir un poquito más para ver la velocidad en kilómetros por hora? Ahí está. Ahí está, gracias. Acá hagamos así, como esto es aire, hagamos directamente, anulemos la gravedad. Anulemos la gravedad de ahí, anulemos la densidad acá, y acá la multiplicamos por la densidad del aire. La densidad del aire, 1,204 kilogramos por metro cúbico. Entonces de esta ecuación calculamos cuánto es la presión en 3. Bueno, ustedes calculen eso y acá vamos a tener lo siguiente. Acá, de esta ecuación, ya sabemos cuál es la presión en 3, entonces podemos despejar cuánto es H. H va a ser igual a la densidad del aceite por la gravedad por D menos P sub 3, que a su vez es negativa, sobre la densidad del agua por la gravedad. B3 a mí me da menos 442,82 pascales. 442,8 pascales. Sí, Bien. Y acá pueden calcular directamente cuánto es H.
Este es 1 pulgada, es decir, 2,54 centímetros. La densidad del aceite, acá dice 0,9, entonces este es 900 kilogramos por metro cúbico. ¿Y cuánto les queda, H? A mí me queda 0,068 metros. 77. 0,068-67 metros, que serían 6,8 centímetros. Perfecto. Entonces ya tenemos resuelta la parte de problemas que nos piden que determinemos la lectura en el manómetro H. Y la segunda parte nos piden es la diferencia entre la presión de estancamiento, es decir, la presión de 5 en el frente del automóvil y la presión en la sección de prueba. Es decir, cualquier punto 3. Entonces hacemos eso, planteamos Bernoulli entre 3 y 5. 3 y 5. Bien. De acá el Z podemos anular porque es el mismo. Si tomamos alguna línea por acá. La presión en 3 la conocemos. Este es un dato. La presión la velocidad en 5 es igual a 0. Es igual a 0. Entonces lo podemos conocer la presión. Acá no nos dicen si nos piden en términos de presión, en términos de pascales o en altura de agua. Así que lo podremos calcular de cualquiera de las dos maneras. En este caso lo podremos hacer con presiones. Entonces la presión de estancamiento es igual a P sub 3 sobre Rho por G más B sub 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Todo eso por la densidad y la gravedad. Así que bueno. No, pero disculpen, acá nos piden la diferencia entre la sección de estancamiento y la sección de prueba. Es decir, nos piden la resta entre PS, operación de estancamiento, menos P3. Acá esto está mal. La diferencia entre PS y P3 nos piden. PS menos P3 es igual a la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Todo eso por la densidad y la gravedad. Esta es la densidad del aire. Profe, ahí cuando hace ratito íbamos a sacar la presión S, por ejemplo, esa sería la presión de estancamiento en todo el frente del auto sin importar el área, o habría que tener algo en cuenta después. Sí, la presión de estancamiento sería en todos los puntos donde vos consideres que la velocidad sea igual a 0. Ahí, por ejemplo, es 1, acá puede ser otro más. Justamente se usan estos túneles de viento para ver qué tan aerodinámicos son, y entonces las líneas de flujo van a venir así, van a hacer algo así, y se van a ir por arriba. Entonces los puntos que más notorios son puntos de estancamiento son esos puntos que quedan totalmente frontales a la línea de viento.
Acá van a pasar por el costado. Pero no tenés que tener en cuenta ninguna área ni nada de eso. Ah, bien, profe, gracias. De nada. A mí la delta de la presión me da 442,71 pascales. 442,71 71. pascales. Perfecto. ¿Alguien más que lo calcule? O sea, usé 1,23 como densidad del aire. Perfecto. ¿Alguien más puede chequear el valor ese? Sí, sí, más o menos da eso. Sí, más o menos. Pascal más, Pascal menos. Pero bueno, entonces en este ejercicio de modo de resumen lo que nos pedía era la diferencia de presión entre estos dos puntos, hemos analizado por un lado y por otro lado. Acá hizo falta usar la ecuación de Bernoulli entre un punto afuera y un punto adentro para poder saber cuál es la presión acá en 3, y de esa manera, por diferencia de presión, hemos determinado cuál es este H, que es de 6,8 centímetros. Luego nos pedía la diferencia de presión entre este punto y el punto acá dentro de la sección esta del túnel. Planteamos Bernoulli para una línea de corriente entre esos dos puntos, el Z es el mismo, y nos queda que, planteando la diferencia, nos queda que la diferencia de presión es de 442,7 pascales aproximadamente. Así que bueno, ¿alguna duda de este ejercicio? Acá, bueno, hicimos la aplicación de Bernoulli, da 6,6 centímetros, y acá aplicando Bernoulli, la diferencia de presión era 433,35 pascales. Así que bueno, ahí ya estaría resuelto ese ejercicio, y ahora tenemos un último problema, que dice lo siguiente. Un río Disculpe, con... profesor, por interrumpir. En el anterior ejercicio creo que usted usó de densidad del aire 1,204. ¿Y cuánto es que había dicho? Yo usé 1,23. Ah, bueno, perfecto, perfecto, no hay Por problema. eso creo que es la diferencia. Listo, está bien, Juan. Buenísimo. El problema dice lo siguiente: un río con un módulo de unos 500 metros cúbicos por segundo, acá ya me están dando el caudal, está fluyendo a una velocidad específica y una determinada elevación. Determine la energía mecánica total del río por unidad de masa en términos de energía específica, y luego dice determinar la potencia disponible para generación hidroeléctrica. Si el rendimiento de la turbina fuera del 75% y el rendimiento del generador del 90%, ¿cuál sería la potencia eléctrica real aprovechable? Bueno, creo que tienen todas las herramientas para resolver este ejercicio, así que vayan planteándolo. Vayan planteando el ejercicio ustedes. De paso, aprovecho para consultarles. Algunos, si me puede comentar cómo están haciendo con las prácticas en las otras materias. ¿Resuelven ejercicios prácticos durante la clase o les presentan los ejercicios ya resueltos? ¿Cómo ven la parte práctica en otras materias para ver si podemos mejorar de alguna manera? En sistema ya tiene las cosas resueltas y solamente no las muestra. Así que yo creo que es mejor como lo está haciendo acá. Bien, De la otra materia no sé. perfecto. Entonces, en algunas materias ya les dan directamente resueltos los ejercicios y como que se los presentan más o menos cómo fue el procedimiento. Y Ah, alguna otra. sí, en mata aplicada también hacen así como acá, que lo van resolviendo a medida que estamos en la clase. Perfecto. ¿Y ahí tiene alguna pizarra o dónde escribe los No, resultados? con el mouse nomás.
con el mouse encima de qué, Sí. del mismo PowerPoint. Sí, del mismo PDF que nos muestra. El Ah, único que utiliza un lápiz. bueno, creo que dijiste que utilizo un lápiz. Sí, lápiz óptico. Ah, buenísimo. Es bueno tenerlo en cuenta entonces. ¿Alguna otra experiencia distinta de las comentadas? En materiales, por ejemplo, tienen diapositivas ya como medio explicadas y nos los va explicando también mientras los va resolviendo, pero no lo resuelve numéricamente, sino que lo explica y después nos dan el resultado para que ver si nosotros podemos llegar al mismo valor. Ah, buenísimo. Buenísimo. Y de esa manera, ¿qué tal les parece a ustedes? Está bueno también, ¿no? Sí, por ejemplo, en materiales está bueno también. ¿No? Buenísimo. Es como que es más conciso porque directamente después nosotros lo analizamos cuando vamos a desarrollar el TP. Fantástico. Bien, gracias Leonel, gracias a todos los que comentaron. Bueno, resolvemos el ejercicio. ¿Qué plantearon acá? ¿Cómo determinan la energía mecánica total disponible? ¿Cómo lo plantearon este ejercicio? ¿No se le ocurre nada? Primero sería la ecuación de Bernoulli modificada. Bien, la ecuación de Bernoulli modificada, me gustó eso. Busquemos entonces cuál era la ecuación de Bernoulli modificada. Acá pide en términos de energía específica. Entonces, la ecuación de Bernoulli modificada era en términos de energía específica. Bueno, entonces, si nos hubieran pedido la energía mecánica disponible total, en algún punto, por ejemplo, que estamos analizando ahora, el punto 1, entonces la energía total disponible ahí en términos de altura sería H1 es igual a Z1 más, está muy finito el lápiz este me parece, Z1 más P sub 1 sobre ρ por G, más B sub 1 al cuadrado sobre 2G. Si nos piden la energía mecánica disponible, entonces la energía mecánica total disponible es igual a, este es Z1 por la gravedad, más P sub 1, acá sería sobre la densidad, y más B sub 1 al cuadrado sobre 2. Bueno, acá la energía disponible total se refiere a que si viene el caudal por un río a una determinada elevación que es de 70 metros, imaginen que acá que tiene como una especie de cascada, un salto o algo que puede llegar a generar energía eléctrica, y llega al agua hasta un punto inferior acá, 2, donde acá la velocidad es igual a 0 y acá tiene una determinada velocidad, o sea que acá viene con una energía mecánica que está dada tanto por la posición en la que se encuentra, o sea, por la elevación a la que está, y también por la energía cinética en sí misma. La energía de presión no la tenemos en cuenta en este caso porque en ambos puntos está la misma energía de presión, que es la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, bueno, resolvemos esto. Este que está acá es 70 metros. Este que está acá es 4 metros por segundo. Y me dicen cuánto le da. A mí me da 694,7. 694,7. ¿Qué unidades, Juan? A ver, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. A ver. Está...
O sea, no cambié las unidades, puse los datos, pero no me suena la unidad esa. Bueno, Debe ser que analicemos. no, porque nunca lo trabajamos así. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Vamos a analizar en qué unidad tendría que quedar. Esto, cuando hablamos de energía, tendría que aparecer algo de Newton, algo de Joule, algo de eso. Entonces veamos, el Newton es kilogramos, metros, sobre, esto es segundo al cuadrado. Y como hablamos de términos específicos, seguramente aparece algo de densidad o algo de kilogramos. Veamos cómo, o sea, este kilogramo en realidad lo estoy poniendo acá para, este kilogramo que estoy poniendo acá es para que se anule con este de acá y me quede esta misma unidad. Y acá también tengo que agregarle otro metro para que queden las mismas unidades. Entonces, ahora sí, metro cuadrado, segundo cuadrado, estos dos son equivalentes. Quiere decir que la unidad de esta, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, es igual a kilogramos, metros, segundo cuadrado, este Newton, este Joule, y queda Joule sobre kilogramos. Joule sobre kilogramos. Estas son las unidades de energía específica. Ténganlo en cuenta. Entonces el resultado es 694,7 Joule por kilogramo, o 0,69 kilojoule por kilogramo. Perfecto. Bueno, entonces en este caso ya tenemos resuelta la primera parte, que nos pide la energía mecánica total del río por unidad de masa. Después dice, luego determinar la potencia disponible para generación hidroeléctrica. Entonces acá no sabemos muy bien cómo todavía, pero de alguna manera van a determinar cuál es la potencia. O sea, ustedes van a generar alguna potencia eléctrica a partir de de esta energía que tienen, esta energía disponible que tienen ahí. Como habíamos dicho que era la ecuación de potencia, ya sea de una bomba o de una turbina. Ideal. La densidad por la gravedad, por el caudal y por la altura. Ideal es igual a el peso específico, que es densidad, en este caso agua, por la gravedad, por el caudal, como bien dice José, por la altura. Y esto es igual bueno, acá tenemos 1000 kilogramos por metro cúbico, 9,87 metros sobre segundo cuadrado, el caudal que es 500 metros cúbicos por segundo, este es el módulo del río, y el desnivel que es 70 metros. ¿Cuánto le da la potencia? ¿Cuánto Puede le ser que da? dé 343,35 megawatts. 343. Sí, Este es me 343 parece mucho. megawatts. Veamos, a ver. Tenemos la densidad, que es 1000, por la gravedad, 9,87, por 500. Pasa que el módulo de 500 metros cúbicos por segundo es muy, muy grande. Esto es como decirle un río Bermejo en una crecida. Es mucha, mucha agua. Esto, o sea, está en términos técnicos de un problema de libro, pero querer aprovechar esa cantidad de energía es algo medio inviable de manera segura. Y 70 metros. Imagínense usted un río Bermejo crecido y que tenga una cascada de 70 metros, poder captar toda esa energía es bastante complejo. Pero bueno, quizás en un dique
Se podría llegar a plantear algo así en un periodo de máximos caudales, en verano, y aprovechar esa energía. Pero eso les da 1000 por 9,87 por 5000 por 500 por 70 metros. 343 megawatts. Esto está perfecto, pero esto es todo lo que está, todo el potencial que tienen ustedes en este río para poder generar energía eléctrica. Como ya vimos hace rato, ustedes van a tener una determinada pérdida de esa energía o disipación de esa energía para pasar de energía del fluido o del agua a un eje rotando, y a su vez van a tener otra pérdida de energía ahí en el medio, que está adosada o asociada en realidad a la rotación en el eje para transformarla en energía eléctrica. Entonces, ¿cómo era el rendimiento de la turbina con el generador? ¿Cómo lo calculábamos? Como el producto de los rendimientos individuales. Claro, muy bien. El rendimiento de la turbina por el rendimiento del generador. Esto es igual a, sería 0,75 por 0,90, esto da 0,675. Esto es un 67,5%. Recuerden que siempre tiene que ser un valor entre 0 y 1, y un valor positivo del rendimiento. Y el rendimiento de esta turbina, de la turbina asociada a un generador, era igual a algo de salida, ficticiamente hablando, y algo de entrada. En este caso sería la energía eléctrica de salida sobre la energía mecánica del fluido de entrada. Claro, acá estamos en este caso hablando de potencia, entonces hablemos de, arriba sería la potencia eléctrica, como bien La dijiste, ideal. la eléctrica, y abajo sería la potencia de entrada, que es la potencia, la potencia mecánica del fluido. Entonces, despejando de acá de esta ecuación la potencia eléctrica, si quieren llamarlo la potencia eléctrica real, va a ser igual a la potencia esta que habíamos calculado, ideal, potencia de la turbina ideal, turbina generador ideal, por el rendimiento ese. ¿Y cuánto les queda eso? Sería eso, creo que 53, da 231,5. Bueno, ¿así les queda? Sí, sí me queda así. Perfecto. Acá dice, el módulo del río Juramento, aguas abajo del dique tunal, es de 37 metros cúbicos por segundo. No sé si aparece también del dique. En el Cabra Corral, caudal máximo. Bueno, acá miren, los caudales máximos estamos hablando de 70 a 90 metros cúbicos por segundo, mientras que acá estamos hablando de un módulo de 500 metros cúbicos por segundo. O sea, es un caudal totalmente irreal. Para poder generar energía eléctrica sería muchísima equipamiento que se necesitarían para hacerlo inclusive de manera segura, ¿no? Pero bueno, el resultado, ustedes imaginen que tenemos una potencia
acá potencial de las turbinas generador, en realidad una potencia del fluido de 343 megawatts, pero solamente se podría llegar a aprovechar 230 megawatts porque hay una determinada pérdida de energía para pasar de la energía del fluido al eje de la turbina y de la turbina al generador. El producto de esos rendimientos es del 67% y nos da una potencia eléctrica real aprovechable de 231,5 megawatts. Bueno, ¿alguna duda del ejercicio? Por mí no, no hay duda. Bueno, vamos a detener la grabación.